Un saludo a todas y a todos. Soy el licenciado en Filosofía y Magíster en Educación Virtual, Jairo Antonio Popó Vallecilla, y hoy vamos a retomar esas clases que teníamos pendientes sobre el libro Política para Amador de el gran filósofo Fernando Savater. Y hoy vamos a resumir el capítulo número 4, que se llama Despierta Baby, y trata sobre la importancia de ser consciente de nuestro entorno y de las decisiones que tomamos como ciudadanos. Qué importante es esto. Fernando Savater nos invita a reflexionar sobre cómo no podemos vivir al margen de la política. A veces nosotros creemos que por ser filósofos tenemos que estar al margen de la política, y no, todo lo contrario. Tenemos que indagar, preocuparnos y estudiar todos los movimientos políticos que están en nuestra nación, para poder así participar, dar nuestra opinión y analizar con el ojo filosófico las decisiones que se están tomando. Aunque a veces no nos demos cuenta de su importancia, la política es fundamental para nuestro quehacer como ciudadanos y como filósofos. En este capítulo el autor nos llama a despertar, y yo creo que tenemos que despertar todos los filósofos actualmente, porque a veces vivimos en el mundo de las ideas de Platón y no estamos poniendo los pies sobre la tierra, sobre lo contingente. Nos quedamos divagando en conceptos muy abstractos y perdemos la perspectiva de la realidad. Y yo creo que este despertar al cual nos llama Fernando Savater es muy importante, porque también nos posibilita participar activamente de la vida social y política, ya que al filósofo también se le exige una pertinencia de su quehacer, ya que nuestras acciones o inacciones como ciudadanos tienen un impacto directo en el bienestar social. La vida no es solo un juego, nos dice Fernando Savater. Empieza él comparando nuestra actitud hacia la vida con la forma en que muchas personas juegan un videojuego o ven una película. Cuando jugamos o vemos algo en una pantalla, sabemos que no es real, que todo lo que pasa allí no afecta a nuestra vida. Sin embargo, en la vida real, las decisiones que tomamos sí que afectan y tienen consecuencias directas en nuestra vida. Fernando Savater menciona que muchos viven sin darse cuenta de la importancia de lo que ocurre a su alrededor, como si estuvieran dormidos o dentro de un juego. De ahí que el capítulo se llame Despierta Baby, y aquí también es el llamado para ti que me estás escuchando: despierta, porque a veces estamos adormecidos por las series de Netflix, por el internet, por la tablet, por las noticias de la farándula, y no estamos prestando atención ni mirando lo que verdaderamente importa como sociedad. Y esta es una llamada de atención que nos hace Fernando Savater de manera directa. Un ejemplo sencillo sería cuando decides no estudiar para un examen. Aunque puede parecer algo que solo te afecta a ti, si no apruebas, eso también tendrá consecuencias en tu familia, tus amigos o incluso en tu futuro. Lo mismo pasa en la sociedad. Si ignoramos lo que pasa a nuestro alrededor, dejamos que otros decidan por nosotros, y esas decisiones pueden afectarnos gravemente. Lo político nos afecta a todos. Esto es una realidad, mis queridos estudiantes. No podemos decir que la política solo es ese quehacer que hacen algunos señores y señoras con poca ética, que se han puesto en un lugar de privilegio para gestionar el rubro nacional. No, lo político no solo está encorsetado en las oficinas de los altos políticos y gobernantes. Lo político nos incluye a nosotros mismos. Por eso ya Aristóteles decía que el ser humano es un ser político, un ser politicón, y eso es un ser que decide, un ser que puede transformar su realidad. Savater explica que la política no es solo algo que hacen los políticos o que pasa en el Congreso. La política está en todas partes, porque es el conjunto de decisiones que se toman
para organizar la vida en comunidad. Cada vez que hacemos algo que involucra a otras personas, estamos participando de lo político. Por ejemplo, cuando decides junto a tus amigos a qué parque ir, cuando tus padres eligen en qué barrio vivir, o cuando los ciudadanos votan en una elección, todas son formas de participar en la vida política. El autor menciona que el ser humano es un animal político, y esto lo toma de Aristóteles, porque vivimos en sociedad y no podemos evitar interactuar con los demás. Aunque algunas personas piensen que pueden desentenderse de la política, la realidad es que nos afecta a todos. Un ejemplo claro de esto es cuando suben los precios de los productos básicos, como la comida o la gasolina. Aunque no estemos al tanto de las razones detrás de esos cambios, sus efectos los sentimos todos y de manera directa, y más en nuestra realidad mundial y nacional. La importancia de elegir conscientemente, y aquí debemos nosotros hacer siempre esa labor de estudiar los programas políticos, de indagar en los proyectos que cada uno de estos líderes tiene en su mente y que quiere desarrollar antes de poner nuestro voto y antes de elegir a los que nos gobiernan. Uno de los puntos más importantes que toca Sabater en este capítulo es que todos tomamos decisiones, pero lo que importa es hacerlo conscientemente. Muchas veces las personas simplemente se dejan llevar por lo que hacen los demás o lo que les dicen o lo que les muestran por las redes sociales, sin reflexionar sobre las consecuencias. Para Fernando Sabater es fundamental que pensemos por nosotros mismos y no vivamos dormidos o como si fuéramos niños que nos dejamos guiar en todas nuestras decisiones o esperando que otros resuelvan los problemas por nosotros. Por ejemplo, si en tu escuela o en tu universidad todos piensan hacer algo que tú crees que está mal, como hacer bullying a un compañero, podrías simplemente unirte a ellos para no quedar mal o ser parte del grupo. Pero Sabater te invita a pensar críticamente, a preguntarte si eso es lo correcto. La política, dice, no solo está en las grandes decisiones del gobierno, sino en cómo nos comportamos con los demás y las pequeñas elecciones diarias que hacemos. La responsabilidad de la libertad. Somos seres lanzados a la existencia y dentro de esa existencia tenemos la facultad de la libertad, pero al instante somos responsables de las decisiones que tomamos. Sabater también habla de la libertad, pero no como algo que simplemente tenemos, sino como una responsabilidad. Aquí libertad está relacionado directamente con la responsabilidad. Ser libre no significa hacer lo que nos da la gana sin pensar en las consecuencias. Vuelvo y repito esta frase porque me parece importante. Ser libre no significa hacer lo que nos da la gana sin pensar en las consecuencias. La libertad implica tomar decisiones y hacerse cargo de ellas. Si elegimos no participar en la vida política, alguien más lo hará por nosotros y entonces no podremos quejarnos de los resultados. Y ahí hay muchos ejemplos en las elecciones de nuestros países. Un ejemplo sería cuando los estudiantes deciden si presentarse o no a una votación para elegir al representante de la clase. Tal vez piensen que no es importante, pero luego, si la persona elegida no los representa bien, ya no podrán cambiar esa decisión. Como dice Sabater, la libertad no consiste en evitar responsabilidades, sino en asumirlas. La participación activa en la sociedad. Al final del capítulo, Sabater nos anima a ser ciudadanos activos. No se trata solo de votar cada vez que hay elecciones, sino de participar en la sociedad de manera continua. La democracia, explica, no es algo que se reduce a un día de votaciones. Es un sistema que requiere que estemos atentos a lo que pasa a nuestro alrededor y que actuemos cuando sea necesario. Un ejemplo cotidiano sería un grupo de estudiantes que organiza un torneo deportivo en su escuela. Si quieren que todo salga bien, no basta con proponer la idea, también tienen que organizarse, hablar con las autoridades, establecer las reglas y asegurarse de que todos participen de manera justa.
Esto es lo que significa participar activamente en la vida social. No esperar que otros lo hagan todo, sino tomar parte en la acción. En resumen, el capítulo 4 de Política para Amador es una invitación a despertar y darnos cuenta de que la política no es algo ajeno a nosotros. No podemos vivir al margen de lo que sucede a nuestro alrededor, porque nuestras decisiones, por pequeñas que sean, tienen un impacto en la sociedad. Sabater nos recuerda que ser libres implica ser responsables y que si no participamos activamente en la vida política, dejamos que otros decidan por nosotros. Bueno, estudiantes de filosofía, hasta aquí hemos dejado este resumen del capítulo 4 del libro de Fernando Sabater, Política para Amador. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.